Les decía que la vida humana es sagrada y que nos recordaba Juan 23 desde su comienzo, compromete directamente la acción creadora de Dios. Yo quisiera leerles el número 2258 del Catecismo de la Iglesia Católica y me encantaría recomendarles que se lean a partir de ese y todos los números que siguen hasta el 2330 o algo así, para que vean todo lo que dice pero voy a leerles el 2258, que dice así: la vida humana es sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Solo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término. Nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser inocente. En conformidad con estos principios fundamentales de la visión humana y cristiana, por ejemplo, del matrimonio, debemos una vez declarar que hay que excluir, y esto sí quiero que lo oigan porque es lo que nos dice el magisterio de la Iglesia Católica, debemos excluir absolutamente como vía lícita para la regulación de los nacimientos la interrupción directa del proceso generador ya iniciado. Sobre todo, pues estamos hablando del aborto, directamente querido y procurado, aunque sea por razones terapéuticas. Esto, como les había dicho antes, me encantaría poderlo, discutir y ver con ustedes y hablarlo más y mejor, pero realmente la encíclica no condenó los métodos que causan infertilidad como efecto secundario, por ejemplo, una esterilización que no haya sido siempre y cuando, por ejemplo, esa esterilización no haya sido el verdadero propósito del acto, pues, y que por alguna operación o alguna intervención o alguna cosa y no haya sido el motivo directo de eso y la persona queda estéril, bueno, ahí no hay falta porque fue una cosa que no era la intención primaria. Pero la encíclica reconoce que toda vez las enseñanzas que intentan diseminar no serán aceptadas por todos, pero que la Iglesia Católica no puede declarar ciertos actos como morales cuando en realidad no lo son. Con esto quiero decir, pues, que habrá muchas enseñanzas de a lo mejor muchos métodos y muchas cosas, pero nosotros tenemos que aceptar que el magisterio de la Iglesia pues dice, digamos, cuáles serían los métodos que ahora más adelante los vamos a nombrar, pero la encíclica lo que deja crear y establecer como fuerte es que la Iglesia Católica no puede declarar ciertos actos como morales cuando en realidad no lo son. El documento termina con una petición a las autoridades públicas para que se opongan a las leyes que deterioren las leyes naturales de moralidad y pide a los científicos que estudien mejores métodos de control natural y un llamado, a los doctores, a las enfermeras, a los sacerdotes que promuevan pues métodos naturales, evidentemente por encima de los métodos artificiales, llamémoslo así. La otra encíclica que tenemos, el otro documento, es el Donum Vitae. Realmente esta no es realmente como otra encíclica, sino es una instrucción sobre la vida humana naciente y la dignidad de la procreación, emitida en 1987 por la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Esta instrucción
bueno, sí lo llaman encíclica, pero realmente fue una instrucción que hicieron los de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe en cuanto al respeto de la vida humana naciente y la dignidad de la procreación. Esto se refiere un poquito más a esos embarazos múltiples en que empiezan a afirmar que, que están como programados, que provienen de fecundaciones artificiales y que afirman que no pueden llegar todos los óvulos que han sido fecundados a término. Entonces, hay alguna muerte espontánea de embriones en el útero o nacen prematuramente o de fetos que nunca van a tener esperanza pues de vida. Entonces, esto es sobre esta base de estas circunstancias que se hacen un poco solamente con base científica, se llega a la conclusión de que sería justificada entonces la selección y la eliminación de algunos embriones para salvar a otros o al menos para salvar a uno. Entonces, por este motivo se emplea una técnica que se ha llamado reducción embrional. Entonces, en este caso, pues se me fue el nombre, esta introducción, pues esta instrucción que han hecho sobre el respeto a la vida humana naciente y sobre la dignidad de la procreación, porque no se puede permitir la selección embrional. La selección embrional, al comportar la eliminación voluntaria de una vida, no puede justificarse ni en base al principio llamado el mal menor. Y eso es lo que se habla mucho cuando se producen en la parte de procreación en muchos embriones. Entonces se habla de esa selección de embriones y los otros se descartan. Y resulta que desde el momento de la concepción esos embrioncitos ya son vida. Y cuando son vida, nos estamos metiendo con la eliminación de embriones que ya son criaturas, que ya son existencia, que ya son criaturas, pues. Ninguno de estos hechos puede, digamos, aceptarse en la Iglesia. No resulta, en efecto, menos valorar la posibilidad que la técnica de selección embrional camine hacia una mentalidad, digamos, eugenésica, o al impulso de esta, mediante las técnicas de un diagnóstico prenatal, tú puedas llegar a medir el valor de una vida humana solamente según parámetros de normalidad y bienestar físico a la luz de un concepto reductivo de calidad de vida, pues. O sea, tú no puedes seleccionar por el estudio que tú estás haciendo de embriones que ya están, que ya son personitas, entonces pensar que, bueno, unos están mejor, unos están peor y que algunos los puedes, pues, eliminar. Y la tercera encíclica, que sería Evangelium Vitae, que es una encíclica de San Juan Pablo II, y fue publicada el 25 de marzo de 1995, y esta encíclica es una defensa de la vida humana en todos sus aspectos. Confirma que todo ser humano tiene un valor intrínseco e inviolable. O sea, esta es como el cierre, vamos a decir así. Valor y carácter inviolable de la vida humana. En ella se opone al aborto, anticonceptivos, métodos de reproducción asistida, eutanasia, etcétera, etcétera. Entonces, esta encíclica es una defensa de la vida humana en todos sus aspectos. Confirma que todo ser humano tiene un valor intrínseco e inviolable. Estamos en una crisis que afecta a la dignidad humana y sus derechos,
en un conflicto entre la cultura de la muerte y la cultura de la vida. Jesucristo llama a todos a escoger la vida sobre la muerte. Jesucristo siempre llama a escoger la vida sobre la muerte. La vida humana es sagrada porque desde su inicio comporta la acción creadora de Dios. Fue lo que leímos antes en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Solo Dios es el Señor de la vida, desde su comienzo hasta su término. Nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser inocente. Esta encíclica advierte sobre la tendencia cada vez más frecuente de interpretar estos delitos contra la vida como legítimas expresiones de la libertad individual, que deben reconocerse y ser protegidas como verdaderos y propios derechos humanos. Esta hoy en día es una distorsión. Ustedes saben que se ha oído, que la mujer tiene el derecho sobre su cuerpo y la libertad a escoger si quiere mantener ese bebé, y esas distorsiones han llevado a muchos errores. El concepto de libertad, que exalta de modo absoluto al individuo y no lo dispone a la solidaridad o a la plena acogida y al servicio del otro. Sí es cierto que a veces la eliminación de la vida naciente o terminal, también es una forma mal entendida y se entiende que es como piedad humana y se entiende que es como libertad de las personas, pero hay un error en ese sentido, porque el Estado ha querido poner su función primordial como protector al derecho de la libertad de la persona, y su acción principal debe ser la protección del derecho de la vida. Entonces, si tú te pones de parte de la libertad de la persona, entonces te has convertido en protector del aborto, del infanticidio y de la eutanasia. Entonces, es un círculo vicioso. Perdiendo el sentido de Dios, se tiende a perder también el sentido del hombre, de su dignidad y de su vida. Entonces, esto es lo que está llevando al hombre hoy en día al materialismo y a pensar en su propio ser, a la negación del valor, a lo mejor del sufrimiento, porque a lo mejor, sabemos que puede ser un sufrimiento muy fuerte el tener a lo mejor un niñito que no esté en las mejores condiciones, pero esa es una criatura creada por Dios y es solo Dios, como dijimos antes, es el que tiene el derecho sobre la vida. Hemos tratado de despersonalizar y explotar a lo mejor con eso el hombre en general en esta época de la sexualidad humana. Hay un empobrecimiento de las relaciones interpersonales, hay un eclipse de la conciencia moral de las personas y de la sociedad, y hay una confusión muy grande entre lo bueno y lo malo. Con respecto a las personas inocentes, dice esta encíclica, confirmo que la eliminación directa y voluntaria de un ser humano inocente es siempre gravemente inmoral. O sea, es siempre gravemente inmoral. Con respecto a los embriones humanos que estábamos hablando antes, el uso de embriones o fetos humanos como objetos de experimentos constituye un delito en consideración a su dignidad de seres humanos, que tienen derecho al mismo respeto que el niño ya nacido y que toda persona. Con respecto a la eutanasia, por ejemplo, se debe entender que la eutanasia es una acción o una omisión que por su naturaleza y la intención causa la muerte, con el fin de eliminar cualquier dolor. Pero la encíclica confirma que la eutanasia es una grave violación de la ley de Dios en cuanto a la eliminación deliberada y moralmente inaceptable de una persona humana. El suicidio, por ejemplo, que tendríamos que hablar a lo mejor muy largo sobre esto, se los enumero simplemente, es siempre moralmente inaceptable, al igual que el homicidio. Claro, en el suicidio hay que estudiar, cómo estaba mentalmente la persona, toda una cantidad de circunstancias, pero
es cierto que en la historia se han cometido crímenes